Hola, aquí estamos probando el ángulo. Hoy día estoy en otro lado. Me gusta este lado, que se ven los libritos. ¿Cómo están? Yo estoy en un día sensible, tengo que decir. Sí, bueno. Vamos a esperar que se conecten. Hola, hola. A ver, ¿cómo están? Aquí veo mejor los comentarios. Pues viste la otra vez, estaba media... Me veía muy bien. Hola, Dani. ¿Cómo estás, Dani? ¿Te gustó la ponencia, Dani? Cuéntame. ¿Estabas ahí? Cuéntenme. ¿Alguien estaba en la ponencia de ayer? Cuéntenme. Bueno, el congreso sigue. Más ratito voy a pasar el aviso otra vez. Porque creo que es muy importante que estén ahí. Si les gusta la teoría, el debate, tienen que estar ahí. Hola, Sara. ¿Cómo estás, Sara? Tanto tiempo. Yo siempre me peino aquí. Como que esto me sirve de espejo. Porque yo nunca me miro mucho al espejo. Aquí como que me miro al espejo. ¿Cómo estás, Sara? Tanto tiempo. ¿Cómo te va en tu vida, en tu nueva vida? Sí, qué linda. Ah, ¿te gustó el video que mostré? Qué bueno. Sí, estuvo bueno, estaba bueno los temas. Súper bueno, ¿no? Se pasó. Hola, Vale, bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Hola, Julia. También la Julia estaba ayer en el congreso, yo creo, parece. ¿Sí? ¿Por ahí? Sí. Bueno, les contaba que estoy como en un día sensible. Me pasa que cuando hace mucho calor, cuando estamos como en un tiempo así de verano y mucho calor, cuando hay un día nublado entre medio, me genera una sensación muy emocional. No depresiva, para nada, yo no me comunico mucho con eso, no me lleva muy bien. Pero me genera como una apertura emocional. Siempre me pasa. Entonces hoy día estoy así, porque hoy día está medio nublado. Ay, nos cuenta la Sara se cambió de país. Qué momento ese, qué intenso cambiarse de país, ¿o no? Aprendiendo mucho y adaptándome. Ay, qué bueno, que te vaya bien, que sea lo mejor, que venga lo mejor. Qué entretenido igual. La Julia nos dice, todo interesante, muchas ponencias interesantes. Sí, yo creo que este congreso, bueno, les cuento para quienes no saben, yo creo que todas las que están aquí saben. Pero les cuento para quienes por ahí no lo vieron, no alcanzaron a verlo. Se está desarrollando el 9º congreso de Historia, Música de la Danza Árabe, que se organiza en Buenos Aires, originalmente, presencialmente era en Buenos Aires, organizado por Estudio Sahar, con Marina Barrio Nuevo, que lo dirige, y bueno, este año fue online, y gracias a eso, habemos muchas personas de otros lugares. Hola, Mauda, ¿cómo estás? Habemos muchas personas de otros países. Está súper entretenido. Sí, te me ves en HD porque tengo celular nuevo. por las sobritas. Me compré celular nuevo para grabar a mis chiquillas. A la escuelita para las obras. Por eso. Lo tuve como 4 años, me llamaron de la compañía para decirme que mi teléfono estaba obsoleto. Y que me ofrecían uno. Bueno, así que el congreso está de lujo, hay mucho punto de vista, no son... Porque a veces pasa, chiquillas, que se confunde un poco como una charla o entregar un conocimiento y entregar versus entregar un punto de vista. Entonces lo entretenido de este congreso es eso, es que hay mucho punto de vista, mucha opinión, mucho análisis, pero... muy desde un lugar muy positivo, creo, que propicia la conversación, el diálogo, la apertura. Entonces muy bonito, porque me gusta mucho eso, como no son clases, ¿me entienden? Sino que de verdad son ponencias que muestran y explican un punto de vista sobre un montón de temas, un montón. Se pueden inscribir todavía en la página web, Estudio Sahar, Sahar con S-A-H-A-R, Estudio Sahar, en la página ahí. Van a donde dice congreso y ahí está las ponencias, todo el calendario y hay un botoncito donde dice inscripción. Súper fácil, gratis, abierto. Se pueden inscribir hoy para las de la tarde. Es en la tarde, desde las 6 más o menos. Y el viernes, que es el cierre, es desde las 7 porque ahí hay una actividad que va a ser presencial pero va a ser transmitida.
Así que no se lo pierdan. Igual después lo pueden ver, las van a subir, las ponencias, pero de verdad vale la pena estar ahí, como vivirlo, escuchar ahí en vivo. Y quizás hacer preguntas si quieren. Yo expuse ayer sobre el concepto de entretenedora, que lo podemos hablar aquí igual más adelante, pero dejemos que quede ahí un poco un tiempo en el congreso. Pero lo podemos hablar aquí también, obvio. ¿Sí? Bueno, les decía que estoy en un día sensible por esto, que cuando hay un día nublado entre medio de muchos días de sol, me genera como una apertura emocional, porque además están pasando muchas cosas. No podemos negar. Mira la Nati. Me encanta lo proactivo de este grupo. Ahí está la Nati, puso el link. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias a la Nati, a todas las amigas alumnas que estaban ayer apoyando ahí. Era como cuando los papás te van a ver en la obra del colegio. Empecé a hablar y toda, ¡hola, profe! Me encantó. La Marina me decía, hoy tenías barra. Sí, po, claro. Tenía barra. Me encanta. Bueno. Hoy día vamos a hablar de algo que en realidad lo voy a abordar precisamente por mi día emocional. Lo voy a abordar desde ahí, un poco, desde mi opinión también, desde mi punto de vista. Estoy muy inundada por eso, por ello, por el punto de vista. Porque creo que es tan importante en estos tiempos, sobre todo con lo que está pasando, pues chiquilla, en nuestro país, ¿o no? No podemos en este momento no decir qué pensamos, qué creemos, quiénes somos. Yo creo que en mi caso está claro. Porque, claro, yo propicio la diversidad de todas las formas de vida y de pensamiento. Entonces, obvio que yo no estoy con Kast. Solo eso diré por hoy. Pero además de lo que me embarga hoy, de este sentimiento emocional, igual me parece que la conversación respecto al tema de hoy no puedo abordarlo desde un punto de vista absolutamente teórico, porque no me interesa describir el tema de hoy, sino que me interesa ponerlo en discusión. El tema de hoy es la diferenciación de estilos. Existen los estilos, me refiero al estilo egipcio, turco, libanés, que son como los más importantes. ¡Hola, Tonka! Son los más importantes. Más visibles, más bien. Entonces, ¿existen realmente? ¿Qué nos diferencia? ¿Cómo se originó eso? ¿Podríamos hablar, por lo tanto, de otros más estilos? ¿Cómo los podríamos clasificar? Esa es la discusión que me gustaría invitarlas a tener, porque inevitablemente, si hablamos de este tipo de estilo, del egipcio, el turco, el libanés, nos empezamos a ampliar a otros estilos más, porque si fuera por eso, todo sería un estilo. Estilo étnico, estilo folclórico, estilo gitano, estilo calle, estilo escenario, estilo iraquí, ¿me entienden? Yo tengo mis reparos, lo digo inmediatamente y lo establezco aquí. Obviamente yo les puedo dar mis argumentos, pero me gustaría abrir el debate. Hay muchas que están presentes que tienen opinión sobre el tema, ¿eh? Y la he escuchado hablándolo, así que no se autocensuren, por favor, exprésense, porque de esa manera esto va a fluir. Cuéntenme qué opinan ustedes respecto, primero, a esta posibilidad de que... Hola, Karina. Hola, Yane. Díganme, ¿qué piensan ustedes respecto a la posibilidad de que existan estos estilos? El egipcio, el libanés, el turco, como una primera aproximación a esta idea de los estilos. ¿Existen? ¿Qué los diferencia? Cuéntenme, a ver. Hola, Bonchi. Díganme ustedes. Lo que quieran. Obviamente, insisto, derivado de esta conversación va a surgir la idea y la opinión respecto de si creemos en los estilos o no. O qué es un estilo finalmente. Y si, más allá de si existen o no, si nos sirven o no nos sirven, nos aportan o no nos aportan, nos unen o nos dividen, nos definen o no, o desde dónde estamos mirando o definiendo ese estilo. Hay muchas cosas involucradas en esto. Pero quiero partir por esta diferencia entre egipcio, libanés y turco porque me lo han preguntado. Ha sido un tema que he recibido como pregunta. La Tonka dice, la ejecución de la danza, la proyección corporal, la corporalidad. O sea, tú dices la técnica, ¿sí? ¿Eso?
y la manera de presentarse de qué, de ejecución, ¿a qué te refieres? Traten de ser un poco más específicas, porque en este caso creo que hay que hilar fino. Porque el traje se parece, la base de los movimientos es la misma, la música tiene detalle de diferencia, instrumentación y un poco de interpretación por los territorios y los países que la representan, pero es muy parecida, sobre todo desde un tiempo. ¿Por qué? Porque es Milans o pop, y el pop es súper transversal. ¿Cómo se ejecutan los pasos? Puede ser la misma base, claro. Ahí sí podría haber una diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, hay una diferencia entre en cuanto... Por eso es importante a pasos básicos, ¿ven? Por eso es importante también que sepamos cuáles son nuestros movimientos de base, madres, ¿cierto? Por ejemplo, el que le llaman egipcio, planta punta le llaman en otros formatos. Suhaila, por ejemplo, le llama el básico egipcio o planta punta. Cambia de alguna manera, porque cambia la proyección, como decía la Tonka, ¿cierto? Claro. Pero eso es una diferencia de forma, ¿sí o no? Sí. La Bonche dice que cree en los estilos, como el toque personal distintivo de alguien en su danza. Ah, ahí está. Yo también creo en los estilos, pero creo que el estilo es personal. No es una cosa grande. Eso más bien es una época, es un lugar, es un momento. Son cosas de moda, pero para mí eso no es un estilo grande. Yo creo en la mirada del origen cultural libanés, turco y egipcio. Ah, que es la única diferencia, es la idiosincrasia desde donde se ejecuta. Muy importante el elemento cultural. A mí me gusta esa diferenciación cultural, pero yo la considero diversidad, no diferencia. Y precisamente el contexto cultural influye, obvio. Didem, por ejemplo. ¿Cómo mueve la pelvis Didem? Como gitana turca. Que incluían a Mani, por ejemplo, en algunos de sus meyans. ¿Qué? ¿Qué pasa con el egipcio? ¡Uf! El egipcio está lleno de cultura popular. Baladi, zar. Entonces, por supuesto, el contexto cultural sí es un determinante de diversidad en cuanto a la expresión y puesta en escena de el oriental, danza del vientre, etc. La esfera en que se baila. Ah, la esfera, sí, como el uso del espacio, ¿te refieres a eso? Espérenme. No me gusta llamarle estilo, sino sería la mirada cultural abarcando lo geográfico, musical, dancístico. Influencias de fuera. Ah, el estilo es el toque personal que le da al artista. Ah, ¿viste? Claro, ahí volvemos un poco a lo mismo. Hoy siempre me pasa lo mismo aquí, yo no sé por qué esto... Perdonen, es que aquí, la Pauli. ¿Cómo extraña? ¡Hola, Pauli! Oye, Pauli, espérate, me gusta hacer visible esto. La Paulina Rosón, que la ven ahí, es parte de una compañía con Gilina, ¿o no? Pauli, cuéntanos más después. Te felicito, te felicitamos aquí. Tú has sido parte de este grupo. Así que te felicitamos, cuéntanos más, para estar atenta ahí al proyecto. La Monchi dice, época de oro no sería un estilo. ¡Ah! Eso mismo. Sino más bien un momento. Sí, dentro de ese momento había distintos estilos. Es lo mismo que yo creo, chiquillas. Es lo mismo que yo creo. En el libanés, por ejemplo, siento que es muy para afuera. El egipcio es interno. Sí, pero todo está en evolución. Todo. ¿Has visto a Sahar Samara? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Es verdad que hay ciertas formas idiosincráticas de formas de movimiento. El libanés tiene uno de los movimientos más grandes también, que influye mucho el taco que se ponen, gigante. Obviamente, el rango de movimiento es más amplio. Pero también hay algo que pasa con el tiempo en que eso pasa, con las modas, con los cruces también. ¿Sí? Con los cruces, vamos a hablar de algo que tiene que ver con los años 70, en que no había estilos, porque todo era lo mismo. Bailaban armenias, libanesas, turcas, de Irak, de Egipto, de Siria, de todos lados. Bailaban en el mismo cabaret en California. ¡Ah! Lo de los estilos es más moderno. Es más moderno. ¿Por qué? Porque necesitamos nombrarlo para venderlo. Lo cual no es malo, ¿ah? No estoy satanizando eso. No, para nada. Para nada. Pero estoy dando como haciendo visible un fenómeno.
La pobre nos cuenta, es una de las razones por las que he estado tan ocupada. Oh, era un show de Belly Dance Evolution. Ah, ya. ¿Y era el Mago de Oz o no? ¿Estoy loca? Oh, el Mago de Oz como que formó mi imaginario cuando niña. Lo encuentro impresionante. Y Elena me encanta, se va a embolar, me encanta. Oye, ¿tuviste que viajar y todo? ¿La obra fue en otro lado? Qué interesante. Bueno, ahí no hay estilo, po. ¿Ven? Imagínense, hacer una compañía con bailarinas de tantos lugares, que seguramente hicieron una audición, me imagino, algo así, que vienen de distintos mundos, y hay una base de movimiento coreográfica que me imagino que hace la directora, que es Yelena, y todas se suman a eso. ¿Ven? Yo no quiero decir que los estilos estén bien o mal, ¿eh? Como siempre, estas conversaciones tienen el objetivo de que lo pensemos, reflexionemos. ¿Para qué? Para saber en qué lugar estamos nosotras. ¿Cómo nos sentimos en cuanto a esas definiciones, conceptos que van apareciendo? Si nos sumamos o no. ¿Cuánto determina nuestro trabajo? ¿Cuánta libertad tenemos también? Porque lo que me pasa con los estilos a mí es que a mí me dicen, ya, tú eres estilo egipcio. ¿Qué implica eso? Que hay límites. Que de alguna manera yo respondo a ciertas expectativas y formas. Y a mí no me gusta eso. Yo creo que el arte es libre y se inspira en muchas cosas. Ojalá se vaya ampliando siempre más. ¿Sí? Por eso lo pongo en discusión hoy. Sí, el Mago de Oz. Ah, show fusión teatral, claro. Sí, Yelena sé que está haciendo como que lo está dramatizando en el fondo. No sé si es teatral absolutamente. No sé si es danza teatro, pero es danza dramatizada, como que tiene una narrativa, ¿cierto? Fueron muchas preguntas, pero sí, para ser parte de eso se hacen audiciones por proyecto. ¡Ay, fue en Dinamarca! ¡Ay, qué entretenido! Me encima viajar para allá. ¡Qué entretenido, Pauli! ¿Viste? Me parece muy interesante que estemos hablando de esta separación finalmente, como de los estilos, y terminemos hablando de un proyecto actual en que hay tanta diversidad y que finalmente me imagino que los estilos no determinan nada, no importan ni se visibilizan, ¿cierto? No. Lo que me pasa también con los estilos es que muchas veces encasillan por una parte, te limitan por otra y generan divisiones por otra también. Eso me pasa a mí, A mí me gusta cuando generan identidad y cuando representan algo, cuando finalmente detrás de tú definirte de alguna manera representa una idea, un discurso, una imagen, algo. Eso y que todo eso pueda convivir me parece súper bien, hermoso. Pero cuando nos dividen y cuando hay rencillas entre lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es verdadero, lo que no es verdadero, lo que es más antiguo, lo que no, cuál es el origen de verdad, ay, no me gusta nada, porque finalmente venimos de donde mismo. Voy a seguir ampliando eso. Sigan comentando, por favor, lo de los estilos. Igual, mayoritariamente... ¡Ah, ya! ¿Viste lo mismo que estábamos hablando? Ese estilo Yelena, porque ella es la directora. Es como el grupo Reda. Yo sí creo que estilo es eso. Pina Bausch. No sé, ¿me entienden? Martha Graham. El estilo finalmente está marcado por la creación de alguien, la imaginación. ¿Sí? La imaginación de alguien. Ya, continúo leyendo. Cuando dicen estilo argentino no es un estilo, es la creación personalizada que hicieron Zaida y Amir, entre otros. Claro. Oh, si me vale. Claro, te entiendo. ¿Sí o no? Hola, Cote. Poniendo su... y otros poniendo la danza su recurso artístico y talento y toque personal. Muchos han dicho toque personal. Muchos se han referido al toque personal. En realidad estilo es eso, po. ¡Ay, me encanta! Mira, aquí tenemos a una representante de lo que podría ser el estilo libanés. Y creo que la Anita lo expresa de una manera enfocada en la diversidad y no en la diferencia. Y no en la división. ¿Sí o no? Como que finalmente la Anita nos ha mostrado, con lo que yo he conversado con ella respecto a lo que ella expresa como estilo libanés, es un aporte finalmente. Es como, mira, acá lo hacemos, acá hay una forma diferente de hacerlo, ¿cierto? Y me parece que eso tiene que ver también con cultura, con una planta corporal diferente de un territorio que tiene su origen en manifestaciones de danza y de movimiento que también tienen un origen, ¿cierto? Idiosincrático, ¿cierto? En ese sentido me parece muy interesante
muy interesante. Y ojalá lo veamos así. O sea, ojalá que si tomas clases con Najla, tomes estilo libanés con la Maca, perdón, Hannah al-Sahar, o con la Anita. Me parece que de eso se trata, ¿no? La Bonchi dice, para mí la creación personalizada es justamente la definición del estilo. Sí, claro. Finalmente los estilos han tenido que ver con eso. Es como el estilo de moda. Es una persona que inventa una prenda y que se propaga y que de alguna manera queda ahí también, como que se va guardando. Por eso me parece que entiendo que se le llame estilo libanés, estilo egipcio, estilo turco, estilo tribal, estilo etcétera. Pero me parece que habría otras palabras mejores para mirarlo. Porque creo que ahí no hay un sello personal. Hay características que tienen una forma específica. Que viene de algún contexto también específico. ¿Y qué? A ver. Si ustedes les preguntan, ¿de qué se sienten más parte? ¿De qué se sienten más representantes? ¿De qué estilo? Porque a lo mejor lo que aprendieron no es tan egipcio como uno cree. Porque ¿qué es lo egipcio finalmente? Ah, para allá vamos, quiero hacer esa pregunta. ¿De cuáles podrían ser los elementos que definan esto? Anita, te invito a Nan, perdón, yo les digo los nombres. Anan, cuéntanos lo que para ti definiría al libanés. Al libanés. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado en lives anteriores? Hemos hablado sobre, por ejemplo, los cabarets en Estados Unidos, en California, en Seattle, en San Francisco y en Londres, principalmente Londres, en Inglaterra. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? ¿Se acuerdan que esos lugares de entretención eran dirigidos y los dueños venían de distintos países de Oriente, distintos? Irán, Irak, Siria. E incluso había alguna gente de Armenia, por ejemplo, o de los Balcanes, que eran dueños de lugares de entretención donde se bailaba esta danza que estamos definiendo. Danza del vientre árabe oriental. Este formato, ¿cierto? De bailarina, de un traje de 2 piezas que entretiene. En ese momento, chiquilla, en los 70, todas se inspiraban y tomaban elementos de las otras. Por ejemplo, las turcas hacían suelo. Algunas de otros lugares empezaron a tomar eso y empezaron a hacer el suelo y lo incluyeron en su show. Algunas hacían velo, otras no. Algunas hacían incluían clásicos, por ejemplo, muy clásicos egipcios, otras no, porque no los conocían y ahí los empezaron a conocer. Algunas hacían unas canciones como de Eddie the Sheikh, ¿lo conocen? Eddie Koshak the Sheikh, que no tienen nada de egipcio, que no tiene esa onda. Y los egipcios empezaron a inspirarse también en eso. ¿Sí? La Cota dice, soy antigua asiática. ¿Asiática? Ah, mira, ¿te definirías asiática en general? O occidentalmente asiática. No hago solo una cosa, y muchas veces mezclo todo. Claro. Y lo que pasa es que a mí me pasa eso, chiquilla. Me encanta que haya elementos de diversidad. Que podamos hablar del libanés, que podamos hablar del egipcio, que podamos hablar del turco, me encanta. Pero que no nos limite eso, ¿me entienden? La Nan dice, yo creo que el estilo es la estética de danza, que se caracteriza por un lugar y un momento determinado. ¡Eso! Y nace como una manifestación de una cultura. Sí, sí. Eso es súper importante porque no estamos hablando de danzas étnicas tampoco. No hay un origen que tiene que ver con personas vivas, ¿cierto? No hay un origen antropológico, sino que tiene que ver con un momento, con una tendencia, con una situación, con un lugar y con ciertas condiciones que se dieron para que eso sucediera. Condiciones que en nuestro caso, en el Rakshaki, danza árabe, oriental, árabe, como le quieran decir, tiene que ver con la música y tiene que ver con el lugar donde te vas a presentar. Eso es súper importante también, ¿cierto? La Nati dice, yo he aprendido danzas con identidad... ¡Ay! Se me va para arriba. O danzas con identidad o étnicas que todo lo demás aporta a una entretenedora. ¡Ah! Te quedaste con lo de la entretenedora, me encanta. Sí, pues, ¿viste?
Va tomando elementos culturales de acuerdo, exactamente, ¿cierto? ¿Qué más? Oh, me carga esta cuestión de los... es que se me pasan, Fanny, los comentarios. Tengo un problema con esta cosa de los comentarios. No sé por qué, hace mucho tiempo. Como que si se me pasa no lo puedo mirar arriba. Estilo Magreb, dice la. Estilo folclórico Magreb. ¿Y tú crees, Fanny, que eso es un estilo folclórico? ¿Eso es un estilo folclórico Magreb? ¿Lo crees? A ver, ¿quién más? La Dani. Mi base es estilizado y ahora estoy incorporando egipcio. Estoy en una etapa de exploración. Ya, ¿viste? Hay algo, una forma, ¿cierto? Algo. Pero hay otra cosa. Pero conmigo hay hecho distintas cosas. Existe una cosa del harem que ¿qué estilo era eso? Nada. Era Oriente mismo, el Oriente mezclado. Entonces a eso me refiero. Me refiero... Cuando me han preguntado y cuando me han pedido que hable de los estilos, en realidad no lo he hecho porque yo no creo en eso. No creo que haya que los estilos estén definidos por ciertas formas fijas. Eso. Sí hay un momento y condiciones que propiciaron ciertas formas, como decía la Anan también respecto al libanés, y creo que eso puede servir de inspiración siempre. Entonces la invitación es a que no nos limite finalmente. Para mí todo lo del Magreb sí, porque hay elementos que son propios de las danzas del Magreb desde el uso de la cadera. Ah, mira. Ya, te entiendo. Como que en el fondo, ya, pero ahí no sé si ya le llamaría estilo, porque claro, más bien tú eres una bailarina del Magreb, como que toma el Magreb. O sea, no sé si es tu estilo, sino que es tu territorio, porque dentro de eso puede haber el sello propio. Estilos para interpretar lo magrebí, me parece, ¿o no? Porque si otra vez, pues si no decimos yo bailo estilo magrebí, es como que todo lo bailo así, y si bailo oriental lo bailo magrebí. ¿Me entienden? Yo creo que tenemos todo, chiquillas, y no nos damos cuenta. Tenemos todo. Yo, por ejemplo, mi base es Teresa Saba. Teresa Saba, que empezó a bailar muy chica. O sea, Teresa Saba tiene el estilo de su mamá, de su abuela, de toda su cultura, de todas las mujeres que vio. Tiene el estilo de algunas mujeres egipcias que conoció, mujeres también del Club Sirio en Chile, que era muy importante, bailarinas del Club Sirio. Por ahí después también algunas influencias de lo que pasa de bailarinas argentinas antiguas que también trabajaron con la Tere. Entonces, en mi estilo hay una suma de elementos culturales que no sé si tienen que ver con un estilo, ¿me entienden? Por eso digo, lo de los estilos es más bien moderno, porque más actualmente nos hemos adscrito a eso porque se han hecho más visibles. La Fanny ha dicho, de esas chicas que hacen estilizado y ponen eso en la danza Shabi Magrebí, usando pasos de estilizado. Claro, te entiendo. Eso también tiene que ver con este fenómeno de modernización, como el iraquí también, estilo iraquí. Yo insisto, y creo, quizás estoy muy ideológica en mi pensamiento por razones obvias y contingentes, pero yo creo que esto de alguna manera a veces delimitar las cosas y ponerle nombre, finalmente es una marca. Entonces no está mal, no me parece que esté mal, como dice la Cote. Necesitamos cajitas que nos digan las cosas dónde están y cómo son. No me parece mal, nos ordena, nos diversifica, pero que no nos limite, lo digo otra vez. Yo pensé, dice la Bonchi, que el estilizado era el estilo, pero es más bien un formato, porque existe una manera común de posicionar el cuerpo y desplazarse dentro de una base. Ahí está. Qué buena palabra esa, la de un formato. Claro. Y el formato además habla o invita a que tú tengas elementos para trabajar de manera personal. El formato Sujaila, por ejemplo. Tú no vas a bailar como Sujaila. Ella no quiere que bailes como ella. Hay ciertos elementos que tienes como recursos para tus propias creaciones. Me gusta mucho esa palabra. Hago una campaña para dejar de decir estilo, decir formato. Formato libanés, formato egipcio. Y dentro de eso que hay estilos. Voy a hacer una polera que diga, no, yo no quiero inventar cosas, no estoy diciendo que está mal lo que hemos dicho. Quiero decir que las palabras construyen realidad, entonces es importante que las miremos.
Yo soy un charquicán. Me encanta, viva los charquicanes. Me di cuenta de que eran herramientas. Hay pasos, claro, pasos de vals árabe que puedes hacer a una chicana. Claro. Yudiska, hola, ¿se dice Yudiska tu nombre o Judiska? Me encanta tu nombre, todo esto. Formato la lleva, ¿no? Formato me parece que habla como que expresa ciertos elementos unificados, ciertas bases de un montón de cosas fijas. Porque el sello personal es más vivo, ¿cierto? Porque es de una persona. Ah, de las dos maneras. Sirve para algo comercial también, porque para que se entienda, sobre todo para que empiecen a incursionar, claro, y para que tú lo compres, para que se venda y para que tú lo compres finalmente. Sí, no estoy cargando de ideología estas palabras. Claro, necesitamos saber lo que estamos comprando, necesitamos saber lo que hay. Y en el fondo, tanta diversidad de cosas, como a medida que ha ido evolucionando nuestra danza, han salido tantas cosas que tenemos que ponerles nombre para poder entendernos, porque precisamente, como la Nan misma decía, son tantos lugares en que esto se hace, que surgen distintas miradas y formatos, y podemos jugar con todos esos, pero para poder incursionar, como decía la Dani por ahí, decía, yo partí en estilo estilizado y ahora estoy egipcia, como que para poder incursionar de esa manera y hacer esas mezclas y visitar distintos mundos, tengo que saber qué mundos hay. Entonces, en ese sentido, es muy bonito que exista. Iskra, desde mi perspectiva... ¡Ay! Se me va para arriba. Desde mi perspectiva, tiene que ver con el mensaje. La danza es una forma de comunicarse, así que es como un idioma. Hay una forma y un mensaje. ¿Qué cosas quieres comunicar cuando bailas? Si no se quieres mandar mensaje... Si no quieres... ¡Ay! Perdón. Es que de verdad he tenido siempre este problema, que se me colapsa el sistema. Si no quiero mandar mensaje, claro, ahí está la esencia, en el mensaje. Mira. ¿De qué están hablando ahora? Yo siempre, dice la Cote, digo que hay pasos transversales al mundo. Movimientos base, yo le digo movimientos base madre, que voy a tener un curso de eso, pasando la visión. Cualquier danza de cualquier lugar, pero el lugar... Ay. Claro, hay pasos transversales, dice la Cote. ¿Qué más? No puedo ver los comentarios si aparece otro. Perdónenme, chiquillas, pero no sé qué le pasa a mi celular. Yo pensé que cambiando el celular esto se iba a solucionar y no fue así. Así que escriban lo más expresivo y detallista posible, pero no tan largo, para que ya alcance a leerlo. No, yo creo que la Nati lo que se refería a vals árabe era usar pasos de vals en cosas orientales. A eso se refería. A eso se refería. Sí, pero me veo muy HD, yo sé. Pero lo que me pasa es que si ustedes van hablando, ¿me entienden? Entonces se van sumando los comentarios. Los que quedan más arriba yo no puedo subir. No me deja. Como que vuelve abajo, vuelve abajo, vuelve abajo. Nunca lo he podido solucionar. Entonces si escribe muy largo no alcanzo a leer, porque si viene otro después no alcanzo a subir. Entonces escriban así. Por último escriban de a una de líneas, ¿me entienden? Vayan opinando de líneas, porque lo que más me importa es que opinen, pero no puedo leer comentarios tan largos. Claro, bueno, voy a quedarme con lo que han dicho. Iskra se refirió al mensaje. Claro, o sea, finalmente lo mismo. Los estilos, los formatos, están adscritos a un propósito. Me encanta esa palabra, muchas saben que esa es mi palabra favorita. A un propósito, a una intención, ¿cierto? Y a una mezcla de ciertas intenciones. Entretener, visibilizar, hay más identidad, menos identidad, entretener, ¿cómo entretener? Rashida dice, en cuanto a los estilos se me hace como los dialectos. ¡Ah! Padrecido formato. El movimiento base podría ser el fuya. ¿Qué es el fuya? No sé lo que es fuya. ¿O escribiste, o el teclado te escribió una cosa rara? No sé lo que es fuya. Rashida Belidance dice, ¿qué es fuya? Me mataste, Rashida. Explícame, porfa. Ya, qué linda palabra también, dialecto, lenguaje. ¿Ven? Han surgido muchas ideas para explicar un poco esto. El árabe moderno estándar, Fusha, no tenía idea. Fusha, no tenía idea. Me mataron, me encanta aprender cosas con ustedes, son las más secas. Me encanta que estén aquí. Fusha, lo tradicional. Ah, pero aquí la Fanny dice que es lo tradicional. Ah, mira, voy a investigar. Me refiero a que has ido sumando herramientas. Que bailar siempre algo muy estilizado como un vals y luego... Ah, ya. Sí.
Es que el vals no es estilizado en sí, el vals es occidental. Que se ha usado en ciertas cosas de árabe más occidentalizado. Eso, claro. No se refería a un estilo, ¿ven? No. Fuya es el idioma estándar. No tenía idea. Dios mío. Fusha. Yo no conocía el término, nunca lo había escuchado aplicar a nadie. Me encanta que me abran la mente de esta manera. Me voy a poner de cabeza a investigar sobre eso. Desde hoy, me comprometo, qué interesante. Pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere específicamente? Díganme. ¡Ah! El Fosja. ¡Ah! Sí, ya, ahora sí. Fosja y Darilla. No, pensé que estaba leyendo cualquier cosa. Leía como otra cosa. Sí, el Fosja, el idioma, ya. Sí, ya entendí. Ya entendí. En el fondo estaban haciendo una asociación con el idioma base y los dialectos. Sí, ya entendí. Fosja y Darilla. Estaba leyendo cualquier cosa. Leía como Fuya. Decía, ¿qué Fuya? ¿Cacha como cambia una letra? ¿Ven qué importante es el idioma? Ah, claro. ¿Podríamos hablar de eso, de los idiomas? No sé, yo ya no digo dialecto porque tengo una alumna, estoy muy dispersa hoy día, pero bueno, quiéranme así. Tengo una alumna que es lingüista y cuando uno se refiere a dialecto es peyorativo. Todos son idiomas. Ojo ahí. Así que vamos a hablar de los idiomas en el mundo árabe. Podríamos hablar de eso, Podríamos hablar de eso, muy interesante. Claro, ya entendí. Como que en el fondo hay un idioma base, estándar, el Fosja, y hay derivaciones específicas en territorios específicos, ¿cierto? Ya, entendí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay una base de movimiento que se va haciendo de manera más, que se va expresando, interpretando, poniendo en escena de manera más específica en distintos lugares y momentos. Estoy súper de acuerdo con eso. Y además, propiciando la entrega de un mensaje específico. Mensaje que puede ser explícito o no. O sea, más cercanía con el público, menos. El hecho que haya tarima o no. Por ejemplo, en el Líbano era muy raro que hubiera tarima. No hay tarima. En Egipto tampoco hay tarima en todos lados, pero sí hay más. Y una bailarina como que se considera con cierto estatus bailando una tarima. Es importante, tarima me refiero al escenario, que está alto, ¿cierto? Todas esas cosas son derivaciones, detalles en el fondo, específicos de la manifestación, de la manera de representarlo. ¿Sí? Claro. Ya, ahora en términos más específicos, como de... ¿Ustedes creen? Esta es una pregunta concreta. ¿Ustedes creen que los pasos, la base de movimiento, no me gusta mucho hablar de paso, pero para que me entiendan, la base de movimiento, los movimientos madre de base, ¿son los mismos para estos estilos? Como el español, o sea, no se habla igual en Chile, en Argentina, en Colombia. Exacto. Hay modismo, exacto. Mira, ahí ¿viste? Así lo puedo leer. 3 líneas. Vamos a hacer como un instructivo para el largo de los comentarios. No. Es que si no me estreso porque no, hay algunos que me salto, entonces me gusta verlos todos. Ayer la verdad estaba un poco, no incómoda, me encantó estar en el congreso y dar la ponencia, pero me sentí rara de no ver las caras y de que no hablara como tan... a mí me gusta estar ahí, como sentir el piño. y ayer era en formato conferencia, entonces me tuve que adaptar, pero hay que adaptarse, está bien, hay que adaptarse a todo. Así uno se desafía también. Pero aquí me gusta leerlas, pues. Esa es la idea. Bueno, repito la pregunta para que me vayan respondiendo. ¿Ustedes creen que egipcio, libanés y turco tiene la misma base de movimiento? Anan, exprésate. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, que hay un estándar y se la cote. Muy específicamente. ¿Y de dónde vino eso? Yo también creo. ¿Y de dónde vino eso? Ahí viene el problema. Ahí empiezan a pelear. No, nosotros. No, esto es de Mesopotamia. Sí, el inicio es el mismo, dice la Fanny. Y hay modificaciones, variaciones, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Estoy súper de acuerdo con ustedes. Sí, yo en un momento quería ir al baño y no aguantaba, pero no quería poner nada y no encontré. Qué loca la Natalie. Ya, ¿qué más? De ahí se diferencian cada uno de ciertas bases de movimiento. ¿Sí? Claro. Y hay algunas diferencias, sí. Hay algunos países que no hacen ciertas cosas, pero precisamente porque ese movimiento
no es de las bases, como la basculación de la pelvis. La basculación de la pelvis fue base, pero ya no. Como que es una base que en algunos lugares se abandonó. Me acuerdo de la Naimat Mokhtar, que es una de las pocas que hace basculación de pelvis en la época de oro, con acento. ¡Wow! Sí, eso en lo egipcio, en el formato egipcio, se empezó a dejar de hacer. Supongo que esas diferencias son propias de cada región. Sí, exactamente. Tal vez la base es la misma, pero cada país ha pasado por momentos históricos, sociales distintos. De alguna manera muestran un poco la personalidad y idiosincrasia del país. Exactamente. Esa es la base de esta conversación de hoy, chiquilla. Eso es lo mismo que yo creo. Hay una base de movimiento, pero todo lo que completa la torta, digamos, todo lo que hace al pastel, que es nuestra puesta en escena con la danza oriental, el vestuario, la manera de expresarnos, el vínculo con el público, la conexión con la música, la gestualidad, etcétera. Toda esa torta completa tiene diferencias, dependiendo del lugar, dependiendo del momento. Irán tenía pelvis y se eliminó completamente, claro. Claro que sí, dice la Caro, la base es la misma, solo la interpretación varía de acuerdo a creencias, sentires y realidades. Me encanta cómo están hablando hoy día. Qué lindas sus palabras. Estoy de acuerdo con todas. Súper, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Porque además todo lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, chiquillas, propicia los cruces, propicia el hecho de que podamos tomar cada uno de estos estilos, formatos, como inspiración para nuestra creación y que quizás lo usemos diferente para distintos momentos, para distintas canciones, para distintas creaciones. Y de eso se trata, esa era mi invitación, a visibilizar esa posibilidad. Exactamente, propiciar la diversidad, como dice la Cote, y que ustedes mismas no se sientan encasilladas y prisioneras de algo, porque imagínense, la vida ya es difícil, hay tantas cosas que estamos prisioneras y que no podemos controlar tanto, como que para más encima, el espacio que tenemos para expresar, también haya censura. No, ¿cierto? Los adornos que cada una le ponga, eso podría ser el estilo, claro. O sea, tenemos la base, las bases de movimiento, la especificidad interpretativa de esa base de movimientos y su evolución y algunas cosas agregadas, ¿cierto? Y encima de eso, además, algunos adornos personales de bailarinas. No sé, el otro día estaba viendo a Amy Sultan, por ejemplo, que es muy distinta a otras egipcias. Me parece que ese es un ejemplo del egipcio moderno. Me parece que hay un ejemplo de diversidad dentro de lo que podríamos llamar un estilo. Finalmente es un formato en que hay estilos diferentes, ¿sí? Yo estuve analizando porque estoy preparando clases para el otro año. Pueden creerlo, ya estoy pensando en el otro año, por supuesto. Entonces estuve haciendo como una paralelo, un análisis, precisamente, y por eso hablé de esto también, ¿eh? porque lo he tenido ahí en mi mente y en mi corazón. De estas bailarinas, no sé si las ven. Sáquenle un pantallazo. 1, 2, 3. ¿Lo ven derecho o lo ven al otro lado? Parece que lo ven al otro lado, ¿o no? Parece que lo ven al otro lado. Bueno, sáquenle un pantallazo y después lo dan vuelta. ¿Se puede hacer eso o no? Bueno, no importa, les digo la bailarina. Estoy haciendo un paralelo entre... Hola Connie, hola Yana. En Egipto, Nashwa Fuad, Mona Said, Dina y Camelia. Ah, se va al revés, ¿viste? Ya se las digo. Egipto, Nashwa Fuad, Mona Said, Dina y Camelia. Y pregunta, dice Rashaida, las bailarinas que nacen en determinado país podrían bailar el estilo de su país de origen, pero nosotras como occidentales podríamos agarrar lo mejor de cada estilo o es mejor quedarnos con uno. Hoy la pregunta, qué buena pregunta. Me encantas, Rashaida, gracias por estar aquí. Yo creo que podemos hacer todo, yo creo en la libertad absolutamente, ¿ah? Hola, Ann, ¿cómo estás? Bueno, yo creo... Ann expone hoy en el congreso a una de las exponentes. Lo digo de nuevo, lo voy a decir al final de nuevo. Uy, qué dispersa estoy hoy día, perdón. Estoy como emocional. Yo creo que todas tenemos la libertad de todo. Tanto las nativas como las extranjeras tenemos la libertad de tomar lo que queramos, ¿cierto? Pero claro, obviamente para una egipcia, para una turca, para una libanesa, es más... Una turca, una egipcia y una libanesa que se mantienen en su país de origen, obviamente el formato, ya no voy a decir estilo, el formato que predomina en su interpretación es el de ese lugar, obviamente,
porque están ahí, en esa realidad. Esto atraviesa la ansiedad el fin de año, ¿no? Sí, como que ya, yo me pongo así. Pero, no mal, pero ansioso. Y claro, obviamente por una cosa Mira, precisamente pongo el caso de Amy Sultan, que ha estado en otros países. Yo creo que ella nació en otro país, pero vivió mucho en Egipto. Se crió ahí, pero después fue a otros países también. Yo creo que aunque ella sea nativa egipcia y haga egipcio, el hecho de que tenga otros detalles, otros adornos, otras formas, es por el hecho de haber visto cosas afuera. Me parece. La Julia dice, creo que por ser occidental es una de las ventajas de hacer todo. Claro, precisamente porque creo que nosotras podemos mirar más en perspectiva. O sea, imagínense que estamos teniendo esta conversación. O sea, yo no sé si la egipciana habla de... Las egipcias saben qué pasa en otros lados, pero ahí también aparecen otras cosas, como la rencilla de no, eso no es danza oriental. Que ahí ya sí que yo ni siquiera hablo, porque ya como que me parece pues, muy obsoleto esa rencilla. No, es como, ay, si eres cat lover o dog lover, si eres, te gustan los perros o los gatos, me gustan todos. Los hurones, los ratones, me gustan. Me gustan todos. ¿De qué estamos hablando? Acá pasa lo mismo. Yo no voy a decir cuál me gusta más, cuál es verdadera, cuál no. Y creo que a veces en lo nativo pasa eso, como que ocurren todavía esas rencillas, como las egipcias diciéndole a las turcas que eso no es, las turcas diciéndole que en realidad todo esto partió allá hace mucho tiempo, y en otro lado diciendo lo mismo, que a veces como que estando en el lugar está un poco mirándote el ombligo. Eso es lo malo. En nuestro caso tenemos la posibilidad de mirar en perspectiva y tomar todo, pero ahí, ¿cuál es el problema? Que hacemos un champurreo máximo. Champurreo, ¿me entienden? No, sí, champurreo. Yo creo que la palabra como que expresa a lo que me refiero. Un champurreo así, una mezcla media extraña. El peligro es ese, el champurreo. Que no tiene que ver con respetar reglas, no, sino que con respetar un espíritu. Para mí, chiquilla, eso, es eso. Porque además de lo que estamos hablando, el formato del que estamos hablando, es el formato de la bailarina con traje de 2 piezas que entretiene, que baila para otras en celebraciones y en otros contextos, ¿cierto? En el país que sea. Es el formato que estamos aludiendo. Y eso me parece a mí que a veces corre el riesgo de hiperventilarse. Como de poner muchas cosas, pero finalmente eso es creativo. Entonces la pregunta es... Otra pregunta me lleva, a raíz de la pregunta que hizo Rosaida, tengo otra pregunta para ustedes. ¿Cuánto y qué de lo cultural consideramos en la danza oriental y cómo? Lo dejo ahí. Yo creo... Ay, ¿viste? Aquí ya. Yo creo que estamos lejos. Igual pesa nuestra historia. Claro, se puede identificar con una cultura después de todas las historias personales son transversales. Sí. Claro, estamos lejos y entonces por lo tanto podemos mirar todo, dice la Nati, ¿cierto? La desventaja sería hacer fusión de la fusión. Que no se termina entendiendo y es un champurreo, como digo yo. Claro, la fusión de la fusión de la fusión. Por eso les hago esta última pregunta. Creo que el uso del suelo pélvico en la danza se ha perdido algo mucho poco. O sea, de la pelvis no, pero del suelo pélvico quizás sí. O sea, pero yo creo que ahí ya entramos a un tema más amplio. Un tema más amplio. Yo creo que muchas mujeres, o sea, como que en la cultura occidental actual no hay mucha conciencia del suelo pélvico en general. Por eso han tenido que salir mujeres a guiarnos en eso. Con conciencia pélvica, de suelo pélvico, los huevos. Yo de hecho tengo un retiro de todo pronto. ¿Qué? Me encanta tener esas cosas, me siento tan emocionada. Que me guíen, ya que me guíen me siento emocionada. Pero yo creo que pelvis sí, sí, la pelvis sí. Ahora, ¿cómo usa esa pelvis y para qué? Es otra cosa. La Vero, hola, ¿te recuerdas, Pau, por el tremendo cagüín que se formó con la crítica de una bailarina que hacía fusiones? Sí. Las artes son evolutivas y hay que ser parte de los cambios, por supuesto, por supuesto. Claro, por eso les hago la pregunta. Ah, a la Natsira le gustó la palabra, champurreo, ¿viste? Es un modismo, una cosa chilena. Maravilloso, los huevitos son maravillosos. Sí, los huevitos son maravillosos. Sí. Vamos a hacer un live sobre los huevitos. No, porque eso hay gente especializada, yo no me puedo hablar de eso. Yo podría hablar de eso como quien recurre a eso, pero yo no lo guío ni soy experimentada para nada. Me gusta que me guíen en eso. Me encanta, me encanta.
y es muy bueno para todo. Para tu vida entera, para tu alma, para tu espíritu, para tu cuerpo, para tu conciencia, para tu propiocepción, para tu autopercepción, para tu relación de pareja, para todo es maravilloso. Ahí lo dejo. Ya, po, cuéntenme. Respóndanme la pregunta que hice ahora. La repito, porque la voy haciendo a medida que me van comentando cosas que vamos como en esta... Hoy día es pura conversación, dije, no voy a entregar muchos datos. Repito la pregunta. Desde nuestro rol de bailarina, de danza oriental, árabe, del vientre charqui, etcétera, ¿qué de lo cultural lo mantenemos, lo respetamos y por qué? Es que eso debería tener algo más de importancia, el aprender a tomar decisiones, a tener herramientas y saber elegir. Claro. Rashida, es Rashida, no Rashaida, te estaba diciendo cualquier cosa, Rashida. Lo que sería bueno es que los maestros nos enseñaran la distinción de cada formato, porque al final todo lo dan junto, pero desde ya está mezclado. Es que claro, es la mezcla de la mezcla, ¿no? Sí, po, ese es el tema. O sea, un formato, ya no le vamos a decir estilo, un formato es una mezcla, po, y es una mirada, y es un momento, y son ciertas características específicas basadas en ciertas otras cosas. Del lugar, de la historia, del origen de ese país, del folclore de ese país. Entonces... Claro, si pensamos egipcio, turco, libanés, tiene ciertas características porque a la vez hay ciertas bases de origen de esos lugares. Por lo tanto, ahí yo invitaría a conocer las danzas ancestrales de Turquía, desde el palacio por una parte y lo étnico por otra. En Turquía hay muchas tribus que ni se conocen y que influencian muchas cosas que pasaron en la danza. Siempre las tribus influencian eso. Quizás silenciosamente. Pero ahí está. También invitaría a conocer lo que pasa en el Líbano. Bueno, tenemos la Dabke como lo más importante. Conocer esa realidad, conocer a los beduinos, que es otro mundo en comparación con Egipto. Y por supuesto, conocer la cultura popular de Egipto, que influencia tanto la danza oriental y que a veces la danza oriental lo recoge, pero no es literal, ¿cierto? El mejor ejemplo de eso es el Baladi. ¿De qué manera el Baladi ha sido representado? El Baladi es muy diverso, muy diverso. Es una danza urbana, pero no necesariamente de la clase trabajadora. Por supuesto que sí está muy presente en la clase trabajadora porque ahí lo vemos más, lo vimos más, pero también está en otros espacios. ¿Sí? Por ejemplo, el famoso camello. En Egipto es más de abdomen y pelvis. El Líbano empieza desde el pecho. ¡Qué buen tema ese! Lo voy a dejar aquí para comentarlo. Rashida dice, también... ahí te leí, Rashida, perdón. El camello, sí. Y después te digo al final, Ann dice... Creo que ahora hay más tendencias a estudiar la cultura y las diferencias entre las culturas, porque se acabó la semilla del belly dance como su fusión. Se volvió reiterativo, claro. Bueno, en Chile nunca tuvimos mucho eso. Aquí somos bien hippies. Como que aquí hay harta diversidad. Yo sé que en Argentina eso fue muy importante, muy masivo, ¿cierto? Muchas bailarinas buscan fuentes de inspiración en la teoría y en la cultura para tener nuevas bases. Sí, y me encanta esa tendencia. Me encanta. Pero también, ojo, otra vez... que la teoría, que el conocimiento, que los libros no nos encarcelen otra vez. Porque todo corremos el riesgo siempre de que pase eso. No, busquen inspiración y libertad. Siempre. Y que les dé seguridad y que, con respeto, por supuesto, con empatía, porque finalmente esa es la palabra, me parece a mí, considerando que bailamos algo de otra gente. La Nati dice, se mantiene la conexión con la tierra, con la pelvis, el movimiento ondulante. Esas serían bases, claro. Bueno, quiero retomar lo que dijo Rashida del camello. Estoy súper una base, no una reja. ¡Eso! Exactamente. Quiero tomar el tema del camello. Voy a ser autorreferente, perdón. Pero es que el ejemplo más claro que tengo soy yo como profesora. Hay alumnas mías aquí que están presentes. Yo no enseño estilo egipcio. No digo eso. Hay gente que dice que yo hago egipcio, no sé. Bueno, será. Será porque hago harta época de oro, pero... Yo también hago cosas turcas y otras cosas, pero hay que estar en mi clase para saber eso. Espera, voy a leer a la Connie para que no se me pase. A lo mejor me equivoco, aparte de que... ya. Encuentro que el formato es solo una herramienta y mientras más profundizo en la cultura y el origen, formas, etcétera, más rico y respetuoso se vuelve. Estoy de acuerdo, lo mismo que decían. Que entre más investigas la cultura, se te abren los chakras y te das cuenta de que hay tantas... diferencias que empiezas a amar eso también, porque lo conoces finalmente, te familiarizas con eso, estoy de acuerdo. Y eso es una tendencia, como decían, creo. Bueno, les contaba,
Yo creo en enseñar dinámica, mecánica del movimiento. Cuando uno enseña en clases base técnica, yo enseño, por ejemplo, ya, vamos al camello. El camello puede ser de aquí hasta aquí. Y de ahí lo voy acortando, ¿me entienden? Y a veces los formatos definen ciertos movimientos con cierto rango de movimiento, con cierta cualidad, pero la base es la misma. Entonces, estoy súper de acuerdo con Rashida que quizás si pensáramos en alguna manera de dejar de pensar en estos formatos como prisiones, lo que podríamos hacer es abordar la técnica de una manera amplia para poder escoger y no hacerlo solo de una manera, porque a veces nos restringimos, a veces hacemos el camello como fifiado. A veces nos inspiramos mucho en Randa. A veces, o durante mucho tiempo, hubo un referente en Argentina sobre todo, que fue Zaida. Ahí hay un rango de movimiento. Por ejemplo, piensen en el camello de ellas. Ahí hay un rango de movimiento. ¿Cierto? Y yo creo que si abordamos la técnica de una manera más amplia en cuanto a mecánica del movimiento, pero vinculada a la corporalidad, con las bases de lo que llamamos danza oriental, ¿cierto? Y de ahí seguimos experimentando de eso, yo creo que podríamos llegar a una apertura mucho mayor. Insisto, con lo mismo que algunas mencionaban respecto a la presencia de la pelvis, ¿o no? ¿Quién dijo que cierto formato no tiene cierto movimiento? Lo que pasa es que en cierta época también, por presiones sociales, políticas, religiosas, hay ciertos movimientos que se dejaron de hacer, eso lo hemos hablado en otros lives, ¿no? Entonces, me parece que la magia está en la técnica también y en la conciencia corporal de ciertos movimientos base de esta danza aplicados de la manera más extensa y amplia posible. Me parece que ahí hay un camino. Otro ejemplo, la volcada. No, es cerrada. No, es abierta, con torso. No, sin torso. No, con mucho torso, con pelo. No, sin pelo. La mecánica de ese movimiento es la misma. La hago más chica, la hago más grande, la hago con las piernas abiertas o no, ¿me entienden? Las nuevas tendencias de bailarinas como Dina Darina, ¿sí? Se basan en mecánica del movimiento en un uso complementario y anatómico desde el metatarso hasta la cabeza. Y me sorprendió, sí, me sorprendió su pensamiento incorporando técnicas clásicas y a la vez cuestiones más ancestrales. ¿Ven? Sí. Ahora, una cosa es el movimiento, ¿cierto? Y otra cosa es la cultura. No me han respondido a la pregunta. Todavía lo sigo esperando, no me voy de aquí hasta que me respondan. ¿Qué de la cultura respetamos, consideramos en nuestra interpretación y cómo la expresamos? Al final no hay movimiento errado, simplemente es otro movimiento, sí. Yo no hablaría de movimientos errados, pero sí hablaría de movimientos peligrosos, que no son sanos, ¿sí? Pero eso ya nos estamos metiendo en técnica. Podríamos hacer un live sobre técnica. Pero claro, esto no es que... Ay, no, es que no hagas... Voy a poner... Nunca bailo en los live, pero voy a hacer algo para que me vean un poco. Yo puedo hacer un cabello así. Espérense, a ver. Ahí. Yo puedo hacer un cabello así. O puedo hacer un cabello ahí. O puedo hacer un cabello ahí. O puedo hacer un cabello ahí. Claro, yo creo que a eso nos estamos refiriendo, ¿cierto? Como a esa posibilidad. Entonces, claro, podría ser que si tú eres egipcia, eres del formato egipcia, si haces un cabello más grande, te dirían, oh, pero eso no es egipcio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está. Que no sea cárcel, que no sea, como dijo no sea reja. También hay movimientos que se han perdido en el tiempo. Exactamente, que nos parecen ajenos. Sí, como la basculación de la pelvis, que decíamos, que está muy mal vista en algunos lugares. Insisto, eso tiene que ver con presiones sociales y religiosas, que lo hemos conversado en otros lives. Se respeta el sentimiento, dice Anne, con la música. Eso creo que todas las bailarinas respetan, que la música es protagonista. Es la vida de los árabes, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y ahí sí que hay diferencias culturales. Entonces también las invito a eso. Sabemos mucho de los clásicos egipcios y nos sabemos 10 nombres de canciones de Kulthum y Farah de Alatra, y Abdel Halim Hafiz y Guarda y Akdibali pero ¿cuánto sabemos de eso de Turquía? En Turquía hay una tradición de música que se llama Oriental, de hecho le dicen así,
Y en otros casos le dicen arabesque, está relacionada. Es un estilo de música que muchas bailarinas turcas usan, que es hermosa, hermosa, hermosa. También hay algunos clásicos posteriores, eso sí, no de los años 40 y 50. En el Líbano y en Turquía las épocas de oro de la danza son posteriores. Y lo que ha pasado ahí es que también hay exponentes de esa música muy parecida, pero que tiene una sonoridad y tiene una composición más propia del lugar. Tenemos es medio funado este personaje, pero bueno, ya, su música igual es buena. Que es İbrahim Tatlıses, de Turquía, ¿lo conocen, por ejemplo? Que tiene unas canciones rápidas, que son las suyas, pero tiene otras hermosas. Del mismo Líbano no se trabaja mucho. Wadi El Safi, o de Siria Sabah Fakhri. ¡Qué buen ejemplo, Ann! Sabah Fakhri, o sea, si les gusta Kulsum, tienen que conocer a Sabah Fakhri. Falleció hace poco y muchos no conocían sus canciones. Exactamente. Me parece que súper bonito que hayamos llegado a este punto. Porque aquí sí que creo que es importante la diferencia cultural. Aquí sí hay diferencia de estilo en la música en estos lugares. Aquí ha habido distintas personas que han investigado distintas cosas para llegar a esa música debido a su idiosincrasia también. Entonces yo creo que hay que investigar sobre eso. Vamos, abriendo. Ibrahim tiene un mix. De hecho fue inspiración para sus temas. Sí, Ibrahim es muy importante. Lo que pasa es que él ha sido denunciado por violencia contra mujeres. En fin, bailarinas incluso. Grave. Violencia así grave. Da lo mismo el nivel, da lo mismo. Pero tiene algo medio corrido ahí. Bueno, pero su música ha sido muy importante. Y hay otra gente. Me parece que es importante esta apertura. O sea, ya así como estamos analizando de alguna manera la técnica, el movimiento, la mecánica de movimiento de estos formatos diferentes, me parece sí importante que empecemos a conocer otras músicas. Hay mucho por descubrir. El mismo Eddie Kochak que les nombraba. Un montón. Me parece que ahí hay un trabajo. Un trabajo. Yo estoy pensando en hacer ¿saben qué? Yo voy a hacer clases de verano online, pero creo que voy a hacer clases teóricas. Sí. Y no tan largas. Como que la sesión sea cortita, para que no lo colapsemos. Y voy a hacer, precisamente voy a hacer clases de temas como estos, que a veces están ahí como en deuda. En mi opinión, las danzas étnicas no pueden ejecutarse sin al menos hacer un guiño de la identidad, porque hablan de pueblos y formas de vida. Claro, las danzas étnicas se puede fusionar y hacer locuras, pero sin perder esa base de vista. Claro, por supuesto. Pero por eso yo estaba preguntando por la danza oriental. Por ejemplo, si yo bailo un mejans desde el formato egipcio, desde el formato turco, desde el formato libanés, ¿qué respeto de la cultura? Una respuesta fue la música, que estoy plenamente de acuerdo. Y para mí también funciona como una especie como de riel, podríamos decir, que lleva el tren de nuestra danza. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa cultural podría ser importante de respetar? Considerando que ya la danza oriental es la mezcla de la mezcla de la mezcla, ¿cierto? Es no es la mezcla, sino que es una mixtura. El mismo Chokri decía que la danza oriental no es egipcia. Está influenciada por un montón de culturas que han estado conviviendo a lo largo de los miles de años en que esto se ha ido formando. Porque lo que conocemos quizás hace 100 años es el raksharki, ¿cierto? Y el formato de la bailarina entretenedora del traje de 2 piezas, pero esto viene de antes. Las gawasi para mí son las pioneras de verdad, y ahí hay algo que es innegable para toda la danza oriental. Cosa, ¿quiénes hacían chimi? Ellas. Todas las entretenedoras en general, ¿ah? Las bailarinas, yo les llamo bailarinas étnicas profesionales. Las Ouletnei, las Shihat, las Gawasi, que viene desde el siglo VIII y IX en Al-Ándalus, que eran las Kiyan o Kainas. Las pueden encontrar escritas de la misma manera. La Nati dice, la emocionalidad, eso sería algo cultural. Claro, y eso viene de la música también. Eso viene de lo que te dice la música, ¿no? Como de entender un poco qué pasa con qué te dice la música, qué representa. Y de alguna manera ser un canal para expresar eso. Interesante, me parece interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, hemos llegado a varias cosas que creo que estamos de acuerdo. Me encanta. La indumentaria, ¿cómo que te refieres al vestuario? ¿O a qué específicamente, Dani? Con la indumentaria. Cuéntame. ¿Qué más? Bueno, decía que creo que estamos de acuerdo en varias cosas.
y que hemos llegado a ciertas conclusiones y creo que hay harta conciencia. Yo creo que todo lo que ha pasado planetariamente nos ha hecho que nos preguntemos cosas y eso está súper bueno, como que nos hayamos ido para adentro. Escucho hablar de formatos árabes originarios, pero las veo bailar y tienen la técnica Reda. Reda es una variación escénica de la danza egipcia. Para mí Reda es un estilo. Para mí es el estilo Reda, que es una mirada y una forma específica de representar, bailar, mostrar danzas que tienen un origen étnico. Eso. Y para mí Reda no es étnico, para nada. No, es un estilo folclórico. Entendí pésimo. No, y ahora entendiste. Yo estoy muy dispersa hoy día, además. Puede ser eso. Entonces la conexión con la música es lo principal. Entender y expresar los distintos momentos en una rutina. Claro, ¿viste? Yo creo que varias están de acuerdo con eso. Por eso es tan importante también que empiecen a estudiar e investigar estas otras músicas, pues chiquillas. De Turquía, del Líbano, de Siria. Hoy hay tantas cosas tan bonitas. Y yo ya como que hay gente que siempre me pregunta, hoy pero puedo bailar algo occidental con danzas del vientre, pero claro, si a veces bailamos canciones que tienen origen turco, por ejemplo el Samay no es egipcio, po. El Samay es del Imperio Turco Otomano, sí, no es de Siria. Siria me inventó otras cosas en el Al-Ándalus, inventó unos parecidos, previos. Lo que quiero decir es que el mismo pejam o rutina de bailarina es un invento, po. En rigor es un invento, mixturado. Entonces, ¿hay una ley que diga que tengo que bailar algo que hizo un árabe? No. Pero ahí creo que también tiene que ver con dónde lo presento, cómo lo presento explícitamente, cómo voy a describir, definir mi danza. ¿Cierto? Y por supuesto aludiendo a que no se trata para nada de algo étnico, ni tradicional. Yo tampoco le llamaría fusión, como que fusión a mí es una palabra que no me dice nada. Pero bueno, hace poco subí un reel en donde mostraba videos de la fusión con el tango, que la fusión con el tango no viene de Argentina. Los mismos egipcios y libaneses comenzaron con esa fusión, que se retoma muchos años después en Argentina. Mira qué interesante. ¿Viste, por ejemplo? Otro ejemplo de eso, en la época de oro, Mohamed Abdel Wahab, que fue el rey de incorporar instrumentos, melodías de la música docta occidental y ritmos, como el cha-cha, como el tango, como la conga masri, por ejemplo, y otros, la rumba también. Entonces, claro, me parece que si no estamos siendo más papistas que el Papa, porque la innovación también es parte de la danza. El problema son los límites, ¿no? A veces nos cuestionamos eso. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llegar? ¿Cierto? Como qué es apropiación cultural, qué es no respetar la cultura, etc. Tahía es súper baladi, pero en una película baila jazz. Claro, y Naima, ¿para qué decir? Naima tiene esa película, esa escena completa, que hace danzas como del mundo, baila cancán, y baila un montón de cosas. Claro, el bolero, claro, la rumba que viene del bolero, claro. Por eso, yo creo que aquí, como resumiendo y de alguna manera concluyendo para que nos quedemos con cosas, de aquí en adelante, como que se sigan reflexionando sobre esto, porque yo insisto, yo no les quiero imponer ningún pensamiento, solo abro el debate y la reflexión. Me parece que lo importante es que sepamos a qué estamos aludiendo. Para eso, como decía Anne, es muy importante la información del contexto cultural, entender el contexto cultural, entender que el mundo árabe es muy amplio, entender que el Rakshak egipcio es de Egipto, que tiene muchas alusiones a la cultura popular egipcia, pero el libanés y el turco, por supuesto, que tienen alusiones a su propia idiosincrasia. También conocer la música como un riel que definimos como que nos inspira cultural y emocionalmente. Conocer, investigar la música, ampliar nuestro conocimiento de la música también puede ser interesante, no solo por saberlo, sino que por inspirarnos también. Hay un montón de películas golden que incorporan elementos occidentales, vestuario, ritmos, movimientos, sí. Sí, o sea, ahí está la prueba de que
cuando empezó había mucho más libertad. Después se empezó como a encasillar. Y me parece que en la medida otra vez de que nos vayamos abriendo al contexto cultural, vamos a sentir libertad, vamos a poder decidir solas. Sin que un egipcio nos venga a decir lo que está bien y lo que está mal, porque eso también a veces pasa, que lo esperamos, ¿o no? Y ese egipcio también tiene una mentalidad, y puede que ese egipcio te diga, no, eso no es árabe. Yo me acuerdo, voy a contar una cosa con todo el respeto, cariño a mis amigas y amigos palestinos y palestinas. Yo bailé gawazi no fue mi mejor gawazi, hay que decirlo también, fue mis primeros intentos de gawazi, estoy hablando del 2003, no sé, hace como casi 20 años. Y bailé en el club palestino una danza gawazi. Y muchos palestinos de ahí se acercaron a mí y me dijeron, oye, eso no tiene nada que ver con la danza árabe. Claro. Porque cuando tú estás, otra vez, lo que hablábamos de las nativas versus las occidentales, las bailarinas nativas y occidentales, cuando tú estás en una cultura, estás como rodeado, tienes como un aura, estás rodeado de tu idiosincrasia. Entonces, claro, para la gente palestina, el folclore, lo árabe, es el adabke. Y claro, yo, por ejemplo, no tengo idea de la especificidad de danzas que hay en Bolivia, por ejemplo. Conozco el altiplano, conozco varias de esas cosas, y me gusta mucho, pero no sé la especificidad de danzas que hay ahí, ni en Perú ni en Argentina menos. O sea, en Argentina sí que no sé nada del folclore, tengo unos clichés terribles, como el malambo, no sé, atroz. Entonces, claro, en este caso pasa lo mismo. Los palestinos muchas veces no conocen la especificidad de danzas de hecho, nos pasó, me acordé de otra cosa. Estábamos grabando en Rancagua, en una feria, para una de las obras que va a haber. Y las chicas estaban bailando baladi. Y había una mujer de Siria y una paisana. Y como que escuchó la música y sintió algo, como que la llamó. Y después lo vio y dijo, ay no, pero eso no. Y entonces como que se fue. Y al principio estaba muy emocionada, empezó a bailar con nosotras, con las manitos. Y después se fue. Y nosotros dijimos, ¿qué le pasó? ¿Por qué se fue? A lo mejor no la pescamos mucho, se sintió como marginada. Y le fuimos a hablar, como paisana, hola. ¿Qué hacen ustedes? Dijo. Esto no es árabe, esto no es de la danza árabe. Claro, porque su oído tampoco reconoció el acordeón, que no está tan presente en Siria, en la música popular de Siria. Ahí se incluyeron otras cosas. Entonces, claro, en esa misma realidad pasan estas cosas. Y eso hay que tenerlo en perspectiva para no confundirnos nosotras estando afuera. ¿Me entienden? ¡Ay, Dios mío! Bueno, no les nombré a las otras bailarinas de las que hice el estudio. Las egipcias eran Nacho Fuad, Mona Said, Dina y Camelia. Las del Líbano, Dani Bustros, Nadia Gamal, Amani y Samara. Y de Turquía, Nisrin Topkapi, Princess Banu, Oshel Turbash y Didem. Ahí estoy, haciendo un paralelo. Está bien interesante. Porque claro, pues, hoy día también preparando el live para hoy, no preparando tanto, sino que reflexionando, haciendo un punteo de lo que les iba a hablar. Recordé que estoy un poco en esta búsqueda, porque obviamente tenemos la balanza cargada para un lado, que es lo que nos ha llegado más, que Egipto, inevitablemente. Hay otros países que no, hay otros países que ha llegado todo de manera igual, hay otros países en que ha llegado más del Líbano y así. Pero no quiero dejar de mencionar otra vez lo que pasaba en los años 70, que todas convivían y tomaban inspiración de las otras, y tomaban elementos, y tomaban movimiento, y bailaban música de las otras. Incluso de lugares que podríamos pensar que no tienen nada que ver con la danza oriental, como Armenia, como los Balcanes, por ejemplo. Como Bulgaria, en Bulgaria se baila mucha danza oriental. Mucha, hay muchos restaurantes. Y claro, obviamente la manera de bailarlo ahí es distinta. De hecho, yo he escuchado unos meyans que bailan bailarinas de Bulgaria que tienen ritmos en contratiempo, porque esa es la idiosincrasia musical, cultural de los Balcanes. ¿Me entiendes? Así que bueno, finalmente abran su mente, traten de indagar, de conocer lo más posible, porque yo creo que ahí las respuestas van a llegar solas, van a sentirse seguras, felices. No se encasillen, si es buena la diversidad, me parece que es muy interesante, me parece muy bonito que Hana El Sahara en Chile y Anan sean exponentes del estilo libanés, pero ellas mismas han pasado también en otros momentos por la danza, el formato egipcio. Y me parece que esa es la idea, que nos nutramos, que tengamos muchos recursos, muchos elementos, porque ¿qué queremos? Expresar,
ser libre expresando, decir algo, ¿cierto? En libertad. Y creo que para eso necesitamos contar con estos recursos. Y si contamos además con lo cultural, va a estar el equilibrio perfecto. Entre lo técnico, entre una danza que aporte técnicamente y por otro lado lo cultural. Que creo que para mí es importante porque lo cultural solamente habla de empatía. Solamente tiene que ver con eso. Porque finalmente si yo estoy respetando la cultura de otra persona es eso. Es empatía, es ponerme en ese lugar de esa persona. Que está viva. Y para quien esta cosa, este movimiento, esta música es parte de su vida y la representa. ¿Sí o no? Así que eso, a seguir vibrando alto con la danza, a que no nos divida y a que todos los conceptos que puedan aparecer nos aporten y no nos encarcelen. ¿Sí? Algo que quieran comentar, preguntar, algo con lo que se hayan quedado de hoy. Como les dije, hoy no había muchos datos ni mucha información, sino que más bien quería una reflexión. Es necesario contar con la historia de lo que queremos mostrar. Y de esa manera mostramos respeto a ella, dice la Caro. Sí. Claro, yo creo que ahí el respeto está solo, va a venir solo, no vas a tener que preguntártelo como, ¿qué hago para ser respetuosa? Sino que lo vas a entender, porque vas a saber a quién estás representando, ¿cierto? Sin dejar de representarse una también, ¿o no? Sin dejar de ser fiel a quién eres tú también. Importante eso, a tu identidad, a lo que tú quieres decir con tu danza. Eso también es importante. Y el estudio del contexto cultural finalmente no es para transformarse en alguien de otro lugar, porque eso es imposible. Sino que es para ponerse en esa piel, entender ese mundo, para poder combinarlo con quienes somos nosotras, finalmente, ¿sí? Díganme algo que quieran comentar. Yo les tengo algunos avisos, así que voy a preparar, porque es una listita de avisos. Y, uy, ya vienen lives nuevos. Vienen lives nuevos de diciembre, Dios mío santo. El último mes del año, no puedo creerlo. No puedo creer. Bueno, el otro mes va a haber puros temas que me han pedido. Fíjense, que un poco los armé porque hay gente que por ejemplo, una chica estuvo en un país árabe para el Ramadán. Entonces me dijo, estaba en Egipto, en Ramadán, y era tan bonito porque la gente se ponía a comer, pero había algo que pasaba que no entendí, porque había alguien que cantaba en un pueblo. Había alguien que cantaba y ahí la gente salía a comer en las mesas afuera. Sí. Entonces ahí surgió un live muy interesante, que es ese rol. Ese rol. Hay alguien que avisa que se rompe el ayuno y que van a ir a comer juntos. Y eso es cantando. Es hermoso. Entonces voy a hacer un live sobre eso. Entonces los lives de diciembre son así, de temas que ustedes mismas han propuesto. Así que me pueden decir porque todavía no los termino de definir. Me encanta esta edición de sumar. Y finalmente la danza nos hace felices. Sí, podemos expresar, porque aparte necesitamos seguir expresando. El mundo está muy caótico. Creo que necesitamos drenaje. Y la danza y el arte lo son, finalmente. ¿Cierto? Bueno, y si tienen otros temas, los puedo incorporar para enero. Obviamente. Si yo continúo. Pase lo que pase con esto. Ya, voy a pasar avisos. Quiero pasar a un siguiente aviso. Que mi amigo Bassem Ramadan tiene un canal de YouTube donde está haciendo lives teóricos también. Son grabados, en realidad no son lives, son cápsulas, porque no son en vivo. Y está muy interesante, sobre todo hay unos de música, que creo que precisamente hablamos de eso, así que me parece que es bien interesante. Bassem Ramadan, ¿sí? Ese era un aviso. Lo otro es que me han pedido otra vez que que les hable sobre bibliografía. Entonces yo creo que en enero o fines de diciembre capaz voy a incluir un live, porque ya hicimos uno más o menos como hace como un año y medio, porque fue como en abril del año pasado. Pero yo creo que llegó el momento otra vez, porque a lo mejor hay textos nuevos que por ahí no conocen tanto, y vamos a hablar de bibliografía base, que es bueno que conozcan. Varias cosas están en inglés, algunas cosas están en Amazon y no son tan baratas, pero se pueden juntar en grupo las
compran de a poco. Nunca falta la que traduce o alguna que puede leer lentito y lo pueden comentar, pueden hacer un grupo de estudio, se juntan a estudiarlo. Entonces, siempre se puede. Si se quiere, se puede. Así que quería contarles eso, porque eso lo he recibido, me han dicho, me han hablado mucho de eso, que hable de bibliografía. Lo otro es que me han preguntado mucho por mis clases del otro año. La verdad, chicos, yo estoy en un momento de introspección. Estoy pensando qué voy a hacer. Lo que les puedo decir es que voy a tener todas las opciones. Voy a tener clases regulares, ojalá en horarios que sean muy posibles de acceder. Voy a tener cursos intensivos y voy a tener ese formato de cursos intensivos y clases regulares presenciales y online. Y además voy a tener cursos grabados que pueden ver en cualquier momento, que no son en vivo, sino que ustedes lo pueden ver a su tiempo, como de doméstica. Yo siempre veo cursos en doméstica, me encanta, porque los veo cuando quiero, así como... Me encanta. Entonces voy a tener una doméstica propia. Que yo creo que los cursos que van a ser así, en formato grabado, van a ser el de historia y el de música. Así que va a haber de todo, de todo. Va a haber opciones online, opciones presenciales, va a haber cursos intensivos, va a haber clases regulares, temáticas por supuesto, y va a haber este formato de los cursos grabados. Así que de todo, casera. ¿Quedó grabada en alguna parte de la conferencia de ayer? Sí, sí, quedó grabada, Yudiska, quedó grabada. Sé que la organización está grabando todo y lo va a subir a YouTube, me parece. Sí. Ya, ese es el otro aviso que tiene que ver. Me encanta dar este aviso en el momento en que se está desarrollando el Congreso de Historia y Música Árabe. ¿Se acuerdan que este año hicimos organicé un encuentro teórico? Bueno, se va a repetir. Ya hicimos uno, así que ¿cómo lo vamos a parar, cierto? Yo ya no hago festival de danzas, ya no hago festival de danzas tradicionales, ya no lo hago. Decidí no hacerlo, interrumpirlo. No sé si matarlo, pero interrumpirlo. Y lo que sí quiero gestionar es este encuentro teórico que este en marzo estuvo muy bonito. Tuvimos así a veces 90 personas mirando. Las ponencias estuvieron full, interesantísimas. Se llenó más de 20 ponencias entre viernes y domingo. Todo el día prácticamente. Claro, porque yo como que doy más tiempo para hablar. Porque yo hablo mucho, entonces como que son como de 45 minutos las ponencias. Bueno, y quiero decir que ese encuentro se va a realizar, lo voy a hacer de nuevo, en marzo. Va a ser online. Y va a haber una instancia presencial que vamos a transmitir. Va a ser, dependiendo de la cantidad de ponencias que lleguen, es el día los días que sean, viernes, sábado, domingo o solo sábado y domingo. Así que se abre, lo voy a hacer en un post más oficial, pero quería hacerlo con este público que sé que le interesa la teoría. Se abre la convocatoria para las ponencias, las ponencias en este encuentro teórico. Yo estoy pidiendo que no se repitan las del año pasado, pero si llega un momento en que ya no llegan propuestas nuevas, ahí podría abrir el espacio para que sea gente que ya estuvo el año pasado. ¿Sí? La idea, el objetivo de la ponencia es que que tenga un punto de vista, que no sea solo expresar o contar algo o hacer una charla de un tema que puede ser una clase, sino que expresar opinión y marcar tu punto de vista. Eso es lo que a mí más me importa con respeto, como dice uno desde la cultura popular chilena, hace esa broma. Alguien que dijo con respeto. Ya, con respeto y con argumentos, por supuesto. ¿Sí? Así que lo abro la convocatoria para eso también. ¿Sí? Y respecto a los cursos de verano, la verdad yo estaba bien flojita, pero parece que ahora voy a hacer algo, porque sí, me dieron ganas. Y lo que voy a hacer, es que eso lo tenía pensado de antes, es que voy a retomar las clases particulares, que las había suspendido. Así que yo creo que durante enero, abro espacio para eso, para clases particulares. Y también voy a hacer estas clasecitas teóricas que les decía de cosas por ahí interesantes, nuevas, que quizás no abordamos tanto, como la música no solamente de Egipto y otras cosas así. Y puede que haga un curso de elementos también online. Ese sí bailado. Y, redoble de tambores, voy a comenzar mi paso a paso presencial. Ven que yo todavía no hago nada presencial, todavía, yo sigo online, con mis chiquillas seguimos online hasta que terminemos este año, pase lo que pase, digamos.
Pero en enero ya tengo un plan de algo presencial, es mi paso a paso. Voy a hacer el 22 y 23 de enero, voy a hacer talleres cortitos, hartos. En la tarde, desde las 3 de la tarde. Matándonos de calor, no. Bueno, es rico. Hace bien quemar y botar las toxinas. Y van a ser de distintos temas, muy abiertos, de cosas que yo trabajo siempre. Así que estén atentas porque voy a publicitar eso. Van a tener un precio módico y... porque es como mi... ¿cómo se llama? Piloto. En rodaje. Porque voy a volver a eso. Me da mucha adrenalina. Hace mucho tiempo que no lo hago. Va a ser en una sala muy grande, además. Así que algunas conocen la sala, es donde yo hacía los talleres del festival. En Anandamampú, en Cerro Blanco. Así que descuento ahí por si se animan, para que... sobre todo las que se meten en estos lives, si son de Santiago o cerquita, o si quieren venir de vacaciones a Santiago en esa fecha, se organizan y van a esos talleres presenciales que van a estar tan bonitos, no por lo que hagamos, sino que por juntarnos también, ¿cierto? Así que eso. ¡Ya! ¡Nos vemos el otro mes! ¡Oh my God! No puedo creerlo. Sí, porque el otro miércoles es 1. ¡Sí! Oh, no puedo creerlo. Ya, nos vemos el otro mes. Un abrazo para todo el mundo, mucha fuerza, mucha alegría y voten por Boric. ¡Chao!